desde el corazón de la diócesis, Seminario de Guadalajara. Oye, ¿y tú ya lo hiciste? ¡Claro! ¿Y qué tal? Pues muy bien, la verdad. ¿A poco tú no? No sé qué decir. Bueno, pues hagámoslo ahora. ¿Todos hablan de él? Nadie lo explica como nosotros. Hablemos de sexo. El programa que eleva la temperatura. ¡Comenzamos! Muy buenas noches. noches. Buenas noches. Bienvenidos. Que se note la alegría, que se note ese candón, ese entusiasmo de por estar aquí una vez más en tu programa Hablemos de Sexo. Estefi, Carlos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, yo estoy muy contenta, no sé ustedes, para mí ha sido un gran día y cerrarlo con este programa va a ser espectacular. Así es, muy buenas noches, un saludo a todos los que nos escuchan a través de esta radio, Nazaret Radio por internet. Estamos muy contentos y realmente compartirles que esta experiencia del día del seminario fue muy agradable, poder estar ahí con todas las personas compartiendo la fe, que nos mostraban pues su cariño y toda la ayuda. Y esto lo digo porque de eso se trató el último tema, ¿verdad? Tratamos sobre cómo el sacerdote vive su sexualidad. Oigan, ¿y no me extrañaron? Claro. Digo, yo siempre los extraño. No pudimos estar, pero... Te mandamos saludos. Eso. No, pues la verdad es que no los pude escuchar en vivo, pero ya los escuché en la repetición y muy buen programa, muchas felicidades. Y qué bueno que hablaron del seminario porque acabamos de pasar, como tú dices, Carlos, este día espectacular en las parroquias, siendo testigos del amor que las personas les tienen al seminario, a los seminaristas, a Cristo y que siguen confiando en la iglesia. De corazón, muchísimas gracias. Bueno, pues fue un gran día el día del seminario, todos estuvieron de fiesta, yo creo que a todos les tocó en sus parroquias el anuncio, digo, si fueron a misa se habrán puesto encomendando a todos los sacerdotes y pues queremos saludar a Chino allá en la cabina y pues bueno, si se quieren comunicar con nosotros ya saben, háblenos al teléfono 1817-8067, 1817-8067 y también recuerden en Facebook tenemos nuestro programa Hablemos de Sexo, comunícate, escríbenos, realmente hemos tenido unos comentarios muy buenos y pues claro, siempre estamos aquí a su disposición porque hoy tenemos un gran tema. Así es, pero antes también en las redes sociales puedes comunicarte a través de programa Hablemos de Sexo o de Nazaret Radio. En cualquiera de las dos redes sociales puedes ponerte en contacto con nosotros para que nos mandes tus dudas, mandes tus comentarios en este tema. ¿Y cuál es el tema, Estefi, que vamos a tratar el día de hoy? El programa está muy interesante y se llama ¿Cómo educar en la sexualidad? ¿No? ¿Cómo pues lo podemos ver en general, ¿no? Este tema va dirigido desde a los padres, desde a todos los maestros, desde los mismos amigos, ¿no? ¿Cómo se debe de educar en la sexualidad? Porque como sabemos esto es un camino, es un proceso, es una vocación saberla vivir y entonces sabemos que hay que ver cómo se educa, ¿no? Y bueno, pues va a ser un tema muy interesante. Queremos platicarles que este tema vamos a tener diversos bloques porque este tema es muy extenso y queremos dividirlo en lo siguiente: cómo educar en la sexualidad a niños, cómo educar en la sexualidad a jóvenes y cómo educar en la sexualidad a adolescentes. Entonces, claro, y sobre todo que es muy importante y actual, Estefi, porque muchas veces creemos que la educación sexual le pertenece solamente a alguien, o a lo mejor los papás pudieran pensar, no, pues es que ya los llevo a un colegio, un buen colegio, a una escuela, y vamos a ver entonces a quién le compete, cómo, dónde y cuándo, quiénes son los responsables, quién, cómo, dónde y cuándo debe impartir la educación sexual a los jóvenes. Y empecemos por el quién. ¿Quién es ese responsable, digamos, el agente principal que debe impartir esa educación? Pues realmente los primeritos son los padres, ¿verdad? ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Los padres de familia, los porque padres si no, de a lo mejor familia, decir, los sacerdotes. Muy bien, vamos aclarándolo. Fue un término un poco impreciso, ¿no? Por el ambiente. Claro. Así es, entonces los primeros agentes de esa educación, como de toda educación, son los padres de familia. Los padres de familia son esos principales educadores. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Educar en ese amor. A veces, cuando los papás se meten en 1 y 1000 conflictos, cuando tratan de enseñarle educación sexual a sus hijos.
y se ponen de 1000 colores, no saben ni qué decirle, oye, y le dicen a la comadre, al compadre, mi hijo ya me preguntó que esto, que el otro. Y a veces lo que nos están preguntando los chiquitos no exige respuestas tan elaboradas. Sí, claro. Basta sencillamente con una respuesta sencilla, una respuesta que les dejes, que les aclares esa duda, pero no es necesario darles ahí una charla de biología. Sí, claro. Y además, lo que no reciban en sus casas, lo que no reciban de sus padres, lo que no reciban del seno de la familia, van a ir con una urgencia a recibirlo y a buscarlo afuera. Donde sí, papás, con mucho cuidado, porque muchas veces esa información que se recibe no forma, solamente informa y muchas veces deforma al joven. Mira, antes de meternos ya a los padres, porque ya van a pensar que, ay, sí, yo nunca les dije o nunca he... Vamos a pensar esto de la educación sexual, ¿no? ¿Por qué se llama así? Y no es meramente un tema genital, ¿no? Como lo decías, Mister, no es un tema genital, sino es una educación integrada, contemplando la totalidad de la persona y, pues, sobre todo, ¿no? A la mujer que sepa la grandeza de su feminidad y al hombre, pues, que conozca su grandeza de ser varón, ¿no? Esto realmente es algo de varios complementos, ¿no? Y por eso, pues sí, en la casa es el primer donde, ¿no? Y pues de quién, pues de quien naces, ¿no? De quien te engendra en la panza, de quien te abraza cuando estás bebé, quien te abraza cuando estás llorando, y ahí empieza esta educación, ¿no? Porque muchas veces creemos que es una educación teórica. No, es una educación ejemplar, es una educación que se vive. Y por eso, padres, que ustedes son el primer espejo para sus hijos, ustedes son los primeros responsables de esta educación. Pero, pues, ahorita vamos a ver quiénes más dependen de esta educación, ¿no? Claro, y hay que indagar un poquito porque sí me gustaría que diéramos esta importancia que tiene, que bien tú lo dijiste, Steffi. Hablar de educación sexual no es hablar solamente de genitalidad. Recordemos que la sexualidad de la persona está constituida por 5 dimensiones muy importantes a tener en cuenta, que es la física, la intelectual, la emocional, la social y la espiritual. Entonces, cuando el padre da esa educación sexual a sus hijos, debe hacerlo contemplando todas estas dimensiones. Pongo un ejemplo: cuando tu papá o cuando tu mamá te bronqueas delante de tus hijos, tienes reacciones violentas en tu matrimonio, ya la educación sexual que le estarás dando a tu hijo también, de alguna forma, a lo mejor puede estarle causando una herida, puede estarle causando algo que le lastime y que después el chavo, la chava, el niño, el adolescente o el joven tenga repercusiones en su sexualidad, ya sea en el área afectiva, en el área genital, en el área intelectual, que de alguna forma estas heridas, estas deformaciones o estas carencias pueden influir de manera positiva o de manera negativa en la educación o en el desarrollo de los jóvenes. Y realmente educar en la sexualidad parte de la misma experiencia de contar cómo tú vives la sexualidad. Y luego ya lo vamos a indicar, pero es necesario ahorita mencionarlo. Muchas veces los padres de familia, una de las limitantes por las cuales yo no educo a mis hijos en este asunto de la sexualidad, es precisamente porque llevo una sexualidad o desenfrenada o tengo otra concepción de lo que es la sexualidad. No es una sexualidad adecuada, correcta, asimilada. Entonces, esto que están ustedes comentando, que todo parte de la experiencia, realmente es así, porque a veces nos da miedo educar a los hijos, educar sobre esto, hablar sobre estos temas, porque no vivimos una sexualidad integrada, no vivimos realmente, no tenemos esa concepción complementaria e integral de la sexualidad. A mí me gustaría llamarle, en vez de educación sexual, a la escuela del amor. A mí me gustaría que empecemos a cambiar eso, ¿no? Porque la palabra sexualidad te viene luego a la parte genital, ¿no? Y si hablamos de esta escuela del amor, vemos que el amor se recibe y se da, se recibe y se da. Y esto lo vamos aprendiendo en primera persona, pues, de los padres, ¿no? Claro. Y esto, pues, lo vamos a ir imitando. Y yo quisiera dar unas palabras de aliento, porque a lo mejor algún chavo que nos esté escuchando puede tener algún desorden, un desorden en el ámbito emocional, en el orden afectivo, incluso en el orden sexual, genital, a lo mejor alguna dependencia a la pornografía, alguna dependencia o al vicio de la masturbación o cualquier otro tipo de carencias, y que a lo mejor en este programa puede encontrar raíces del por qué está sucediendo esto, que de alguna forma queremos que este programa también sea esperanzador, que de alguna forma a lo mejor también tú puedas concentrarte, descubrir todas esas
esas carencias, esas heridas que a lo mejor lleva tu vida, lleva tu corazón, lleva tu experiencia, pero que como tú bien dices, Steffi, es una respuesta que se da y que se recibe en el amor. Entonces, si hoy tú con lo que te vamos a proponer en el tercer bloque logras vivir el amor, puedes sanar estas heridas y que tu experiencia, lejos de ser negativa, la cambies en una experiencia transformadora y que te impulse a amar verdaderamente. Sí, exacto, o sea, no es algo que, por eso vamos a ver de parte de quiénes, ¿no? Muchas veces decimos, no, pues entonces mis papás me hicieron esto, nunca me educaron, ni me dieron el ejemplo, es más, me maltrataron, me dijeron y me apachurraron. No, vamos a ver qué otros factores nos ayudan a esta escuela del amor, ¿no? Y saber, no hay una edad determinada, no es ya, hoy es el día en el que voy a hablar de la sexualidad y del amor a mi hijo, ¿no? O sea, realmente nunca hay el que a los 6, que a los 8, no hay edad, ¿no? Porque esto es algo tan natural del cuerpo, es algo tan natural del día a día, que se debe de vivir en un ambiente de comunión, de amor, que esto se va aprendiendo, ¿no? Y como dijimos, es algo que se vive y no tiene un día de iniciación ni de fin, ¿no? Porque siempre vamos a irnos educando, porque siempre vamos aprendiendo más acerca de este amor. Entonces, pues en conclusión, ya sabemos el tema, ¿no? La sexualidad se educa y lo vamos a llamar como la escuela del amor, que estamos en constante preparación. Un factor importante es la educación de los padres y que se aprende en casa. Pero también existe la esperanza de recibirlo a través de otras personas, esta educación en el amor. Antes de pasar a la segunda partecita, me gustaría ahondar un poquito en el cuándo, que ya lo estabas diciendo tú, Steffi. En esto del cuándo, ya lo decías, no hay una fecha inicial, no vamos a agendarlo, ni vamos a platicarlo con nuestra novia y vamos a decir, no, pues yo creo que a los 8 años ya vamos a empezarles a hablar de sexo. Algo que mencionan muchos médicos y que coinciden, la educación sexual empieza ya en el niño desde el vientre. Desde el vientre ya la mamá empieza con esa educación, porque al hablar de educación sexual estamos hablando, como tú lo dijiste, educación en el amor. Y siempre vas a estar educando a tu hijo en esa sexualidad. Y es muy curioso cuando las mamás, a mí me hizo acordar de una de mis cuñadas, están limpiando a los niños, a los bebés, sí, claro. Y el niño, pues obviamente se va a agarrar sus genitales. ¿Por qué? Porque siente comezón, X cosa. Y de repente, ¿qué le dice la mamá? Le da un manazo y niño, no se toque ahí. Sí, claro. O sea, imaginemos los pequeños mensajes que estamos mandando al inconsciente, al subconsciente de este chiquillo. Sí, como si fuera algo realmente malo. Entonces ya va quedando, no natural. Ya va quedando ahí en nosotros esa malformación. Entonces siempre se va educando en la sexualidad. Ahorita se me viene a la cabeza una historia de la Bella Durmiente, ¿no? Me gustaría que todos nos figuráramos a la película de la Bella Durmiente. Y como muchas veces este tema de cómo explico, que si le explico que llegó en una caja de huevos el hijo, que el huevo pone la gallina y que el ave viene y la cigüeña viene y deja al bebé, que muchas veces nos pasa, ¿no? Claro. Y muchas veces otros papás, como dices, que vamos a ver ahorita razones por las que no lo dicen, que son meramente amor, como este padre de la Bella Durmiente, ¿no? El padre de la Bella Durmiente, no sé si se acuerdan, el rey, manda a eliminar todas las, no sé cómo se llama, las ruedas estas con ruecas, con aguja, las manda a eliminar del reino, porque tenía miedo de que su hija dijera, ay, tengo curiosidad, y se acerque y se lastime y se pinche, ¿no? Mejor las elimino, ¿no? ¿Y cuántas veces los papás no quieren eliminar cualquier tentación, cualquier cosa que le pueda perturbar a sus hijos del ver? Y al final, ¿qué pasa con la Bella Durmiente? La Bella Durmiente, al momento de ver una rueca, no la conoce, no sabe cómo se trata, no sabe cómo se utiliza y se pincha, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si el rey hubiera hablado con su hija y le explica y les da razones y le dice, mira esto y por qué? ¿No? Es un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, pero pues puede ser muy, muy real, ¿no? De hecho, me haces acordar, Steffi, cuando mi papá de chico nos decía que la educación sexual debe, pues, decía, mamarse en la casa, o sea, debe darse en la casa, debe partir de la casa. ¿Por qué? Porque si no se habla, porque si no se enfrenta con la naturalidad que
¿Qué pasa? Es como, y son las palabras de mi papá, es como si el hijo estuviera envuelto en una burbuja y todo protegido, y en el momento que esa burbuja truena y ya no tienes esa protección, realmente es cuando te pierdes y es cuando ya no sabes qué hacer con esa supuesta libertad. Entonces sí tenemos que tener siempre esto bien en cuenta para que no tengamos el riesgo de caer en algo que no vayamos a hacer correcto para nuestros hijos. Así es, y es una responsabilidad de los padres, porque es un derecho de recibir esta información antes de que la sociedad lo haga, porque ahorita vamos a hablar de cómo nos están hablando de una manera muy mala en esta educación, ¿no? Porque hay toda una corriente que está haciendo que cada quien, bueno, esto ya lo hablaremos después, ¿no? Que pierdan esta identidad, esta educación en el amor. Yo quisiera recordar, y con eso a lo mejor irnos al corte, un testimonio, no sé si lo conocen, si no los invito a que lo conozcan, se llama Rubén García, es uno exhomosexual, que incluso su testimonio es muy bueno, él llegó a prostituirse y cómo después del encuentro con Cristo lo transforma y ahora es un evangelizador de tiempo completo. Búsquenlo en las redes sociales, se llama Rubén García, pero él le dice a los papás cuando va a las charlas, les dice, papás, abracen a sus hijos, papás, díganle a sus hijos que los quieren, díganle a sus hijos que los aman, apapáchenlos, abrácenlos, dice, porque si ustedes no lo hacen, otra persona lo hará por ustedes. Y creo que aplica mucho, que si nosotros los papás no se responsabilizan de la educación sexual de sus hijos, alguien más va a tomar esos papeles y muchas veces ese papel no es el adecuado. Así es que, papás, no deleguen ese derecho y ese grande deber, este grande privilegio de educar a sus hijos en la sexualidad. Pero antes de irnos al corte, espérate, los saludos. Mandamos saludos a Lupi Ciordia, a Claudia López, María Guadalupe Pérez y Zaira Sánchez, que ya pusieron que está muy bien el programa. Les saludamos, muchísimas gracias. Y ahora sí, Steffi, ¿a dónde nos vamos? Pues nos vamos a corte, pero nos volvemos en su programa ¡Hablemos de sexo! Canciones sugeridas con el fin de ayudar. Es del corazón de la diócesis, Seminario de Guadalajara. ¿Qué tanto sabes de autos? No importa si eres hombre o mujer, chico o grande. Máxima Velocidad es el programa de autos para todos. Escúchanos todos los viernes en punto de las 6 de la tarde a través de Nazaret Radio. Máxima Velocidad con Mario Estrada y Mario Cortés. Máxima Velocidad. ¿Tienes dudas en la fe? ¿Tu vida se ha vuelto pesada? ¿Criticado por creer en Dios? Es hora de hablar de fe. No dudes y síguele. Es un programa sobre nuestra fe católica y sus efectos en nuestra vida. Ahí estaremos, Bernache, Pancho y Tonatiu. Escúchanos a las 6 de la tarde todos los viernes en vivo y en su repetición los sábados a la misma hora. no dudes y síguele. La fe hasta tus oídos. Algunos filósofos, literatos como Tolkien, dicen que lo que conocemos como universo fue creado con música. Nosotros lo comprobamos. Soundtrack, miércoles 6 de la tarde, por Nazaret Radio. Despierta. Porque sabemos que la música es tu pasión, te invitamos a escuchar Al ritmo de la vocación, un programa hecho para ti, joven, alegre y con mucho valor. Conéctate todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres. Al ritmo de la vocación es música para tu vida. Del corazón de la diócesis, Seminario de Guadalajara.
Muy buenas noches, estamos ya de regreso en tu programa Hablemos de Sexo. Chino, nos agarras así rápido para que vean que esto es en vivo y que siempre los conductores están súper preparados. Gracias, Chino, gracias, Chino. Sabemos que confías en nuestra profesionalidad. Gracias, Chino, a los controles. Desgraciado, espero que esa risa sea por alegría pero bueno, ya estamos en tu regreso. Te recuerdo qué es lo que estamos hablando. En este programa estamos hablando acerca de a quién le compete la educación sexual de los hijos, cómo, dónde y cuándo tiene que ser esta educación. Y en el corte pasado veíamos que le compete primeramente a los padres, viviendo el amor en la familia. Steffi, te escuchamos. Sí, muchas veces nos preguntamos, ¿no? A ver, pero ¿por qué mis papás no me dijeron, no me explicaron? Y no vamos aquí a ver las malas intenciones, al contrario, muchos papás no saben, hay 3 razones, muchos papás no saben cómo explicarlo. Ajá, claro. 2, no tienen buena comunicación con sus hijos. Claro. Y por tanto nunca van a llegar a este tema tan profundo. Y 3, es un temor de cómo le voy a hacer a mi hijo abrirle la mente en algo que capaz que ni se ha cuestionado, ¿no? Que eso es algo en lo que me gustaría ahondar en una frase de San José María Escriba que dice en su libro de Conversaciones: que sean los padres quienes dan a conocer a sus hijos el origen de la vida, pero de un modo gradual, acomodándose a su mentalidad y a su capacidad de comprender, anticipándose ligeramente a su natural curiosidad. Hay que evitar que rodeen de malicia y que aprendan algo que es en sí mismo noble y santo. Sí, claro. De una mala confidencia de un amigo o de una amiga. Y así cita San José María, ¿no? Y esto de la curiosidad, muchas veces hay niños más despiertos que tienen curiosidad antes de lo que los papás esperan hablar con ellos, ¿no? Y como dijimos en el bloque pasado, no hay un día que se diga a los 12 años, a los 6 o a los 8, es el día de inicio de hablar con el hijo de la sexualidad. No, es algo que se va viviendo desde que te engendran. Y entonces, pues así podemos decir que esta sexualidad se va transmitiendo. Y me gustaría decirles que la educación no solo les compete a los padres, también le compete ¿a quién creen? ¿A la escuela? A la escuela, a las instituciones. A ver, ¿y por qué, mister? ¿Por qué la escuela? Bueno, antes de entrar en este puntito sobre que también a la escuela le compete esa educación sexual, hay que decir que muchas veces los padres de familia se encuentran de alguna manera desarmados o un poquito vulnerables en esta educación que, digamos, a ellos les compete por derecho propio. ¿Y por qué se ven así desarmados? Porque se encuentran con una sociedad totalmente erotizada, totalmente hedonista, donde la misma sexualidad se ha tergiversado su sentido como tal, y entonces muchas veces el niño recibe mensajes por otros conductos, recibe mensajes por otros medios que no son los adecuados y se dan este tipo de malas informaciones. Y también otra de las cosas por la que estos padres de familia se encuentran así desarmados, se encuentran, digamos, violentados en ese derecho que a ellos les compete, es porque la misma escuela trata de llevar un programa sexual cuando la misma escuela lleva una estructura laicista. Claro, y quiero platicar una experiencia de una mamá que en una de las parroquias del apostolado me comentó, me dijo: oiga, seminarista, fíjese que dice, yo estaba muy alarmada porque mi niño de 10 años, dice, llegó y me dijo: oye mamá, la maestra en la escuela nos dijo que el condón sirve para no dejar, fíjense, 10 años, que le dijo que el condón sirve para no dejar embarazada a la novia y la fecundación in vitro sirve para tener hijos. Imagínense cómo a lo mejor, bien, si te vas a la parte estricta de la palabra, pues sí, el condón para eso sirve, pero ¿de qué le está hablando entonces ya? De una sexualidad desenfrenada, de cosas que a lo mejor crean perversidad en el niño y que a veces los papás no supervisan qué calidad de educación están dando en las escuelas o en los colegios, como tú dices, Carlos. Y aquí entonces los padres de familia han de estar muy atentos a revisar los libros de texto, revisar realmente qué es lo que se está poniendo en esos textos que los chicos están llevando en la primaria, ya desde quinto, desde sexto, primero, segundo de secundaria, etcétera. Revisar qué es lo que se les está dando en su formación sexual. Y si realmente no es una educación que ellos creen no conveniente a esa edad, tienen todo el derecho como asociación de padres de familia de reclamar este derecho que les compete a ellos y de poner un alto, ¿verdad? Porque si no es una persona especializada el que va a hablar del tema, mejor que ni lo toque. Claro, totalmente. ¿Verdad? Porque ustedes, padres de familia, tienen todo el derecho.
Si no, nuestros sistemas educativos nos tragan. Y ojo, el derecho y la obligación de supervisarlo, porque también cuántos papás dicen, pues es que ya en el colegio les dan, es que en el colegio esto, es que en el colegio el otro, y suplantan lo que ellos deberían de hacer. Las familias es el ambiente ideal para la realización de que se pueda dar una verdadera formación de la sexualidad. Los padres de los colegios, los mismos educadores, solamente sí, es importante también, a ellos les compete la educación, pero es una educación secundaria, porque lo primero debe estar en la casa. Exactamente. Muchas veces esta escuela moderna nos está hablando de que cada quien escoge su manera de vivir su sexualidad, ¿no? Yo hoy quiero ser mujer. Y realmente eso es lo que están inculcando muchas corrientes con toda esta corriente del género. Es muy importante como padres saber que en muchas instituciones se están trayendo estas corrientes. Esta corriente de la diversidad, esta corriente de tú eliges hoy cómo te quieres sentir, cómo te quieres ver, ya sea mujer o hombre. Y son cosas que nos suenan a veces muy locas, pero no. Muchas veces tenemos madres educando a sus hijos de una manera errónea en su sexualidad por no reconocer a su hijo como varón y no reconocer a su hija como femenina, ¿no? Y vemos cómo esto en la escuela debe ser un complemento a lo que yo sí quiero. No tiene que ser un choque para el niño en lo que me educan en la escuela y lo que me educan en mi casa, ¿no? Como este caso que le pasó a José Luis, pues realmente es algo que es muy incoherente la escuela en la que estás con la educación que quieres de tu hijo, ¿no? Y ahorita nos preocupamos mucho por el nivel académico, ¿no? Que sea el mejor, que él académicamente pueda a mi hijo sobresalir, que hablen de 3 idiomas, que aprenda todos los instrumentos, y nos olvidamos de esta parte de la afectividad, de la espiritualidad, que es la más importante y que las escuelas modernas se están olvidando de dar. Entonces, es muy importante, como dice Mister, exigir, revisar estos libros de texto, hablar si no estás de acuerdo. Y si realmente no puedes hacer nada, porque en el sistema educativo en el que tienes a tus hijos o en el que estás, pues tú mismo tienes que saber ser mucho más fuerte, porque estás contracorriente y porque el mundo nos está diciendo otra cosa. El mundo te está diciendo sexualidad es igual a genitalidad. Y como dices, sí, sexualidad es igual a cuídate que con un condón, ¿no? Sin globito no hay fiesta. A mí había una publicación que yo decía, sin globito no hay fiesta. O sea, no me divierto si no tengo relaciones. Entonces, realmente hay que profundizar qué cosas está teniendo mi hijo de curiosidades, a qué edad. Y no importa que si ese niño me está preguntando, chico, hay que saberle explicar. ¿Y de dónde nace mi hermanito, no? Yo no sé cómo le ha ido aquí a José Luis con sus sobrinos, porque realmente sabemos que es un choque, tiene aquí sus sobrinos y cuando viene la otra sobrina, ¿cómo fue la experiencia? Yo no tengo sobrinos. Padrísimo, porque de alguna forma ves, todavía pues están muy chiquitos, mi sobrino tiene 3 años y mi sobrina va apenas para 1 año, pero ¿cómo te das cuenta ya desde esa edad que ellos empiezan a percibir cuando se les da el amor? Cuando el amor se manifiesta en esa caricia, en esa palabra, en ese apapacho, en ese gesto simplemente de manifestarlo, ya ellos empiezan a recibir esas carencias o esos afectos que de alguna forma van creando seguridad en la persona. También como existen modelos educativos, digamos así, perjudiciales, escuelas que tratan de suplantar esta parte, también es necesario decirlo y es muy loable, muchas escuelas que realmente, de alguna manera, no están suplantando, pero sí, muchas veces toman el papel que a veces los papás no lo toman, ¿verdad? Realmente muchas escuelas, cabe decirlo, educan realmente en la sexualidad a muchos chavos que están desorientados, que no saben qué hacer con esta parte, que tienen dudas. También no vamos a decir que todas las escuelas, sí, ¿verdad? Claro. Llevan una sexualidad así, una formación en la sexualidad desenfrenada. No. Estamos diciendo también, y es muy loable de todas estas escuelas, que realmente se interesan. Yo recuerdo muchísimo en mi secundaria, allá en mi pueblo, San Martín Hidalgo, Jalisco. Bueno, un saludo hasta allá, muy bien. Perdón por decirlo, no hallaba cómo. Pero es que realmente allá se proponían talleres de sexualidad e iban doctores, enfermeras que nos hablaban y a uno pues lo dejaban realmente pues muy interesado en estos temas y sobre todo con formación que a veces los papás
pues por cierta vergüenza no se atreven a tocar con sus hijos. ¿Qué cosas como padres tenemos que ver que la escuela esté fomentando correctamente? Porque es muy interesante saber qué aspectos tenemos que ver que sí les estén inculcando bien uno como padre y la escuela, ¿no? El tema anatómico y fisiológico, ¿no? Que es el tema del cuerpo, que les enseñan a los hijos y a sus estudiantes el funcionamiento correcto de los órganos reproductivos. Es la base, ¿no? Que sepan, a ver, hombre, tienes estos órganos y el funcionamiento natural de estos órganos son tal. Tú unes estos órganos con los de la mujer y es tal, ¿no? Que es a nivel muy básico con peras y manzanas. Claro, además también debemos darse cuenta que esa correcta educación sexual o esos aspectos que debe ir incluyendo debe ser también, después del anatómico y el fisiológico, también el biológico, es decir, cómo explicarles el surgimiento y el desarrollo de la vida humana, qué se da, cómo se da, darles una correcta instrucción biológica sobre la vida humana que lleve precisamente a la admiración de todo lo grande que ha creado Dios, que es la creación. Pero cuidado, esta educación no debe limitarse a un solo biologismo, ya que solamente quieran reducirlo o que sean visiones reduccionistas. No, o sea, que lo toquen tal como es, desde el aspecto más natural, desde el aspecto general, para que pueda el hombre y la mujer expresarlo de una manera natural. El siguiente aspecto que debe incluir la educación sexual es, lo vamos a llamar así, el unitivo. El unitivo. ¿Y qué comprende este aspecto? Comprende el hecho de hacerles saber a todos los niños a su edad, digamos, adecuada, hacerles saber que la unión entre el hombre y la mujer no es una unión como cualquier instinto animal. Es realmente una unión que hace el hombre y la mujer por amor, ¿verdad? Es una unión por amor, y esto debe de quedar realmente muy claro. Y que no es una acción animal ni una acción como inmediata, ¿no? O sea, que son seres, ¿no? Con voluntad. Y que llegan realmente a esa unión después de haber contraído ese matrimonio, después de haber consagrado su unión delante de Dios y delante también de las demás personas. Entonces, tener muy en cuenta esto y explicárselos a los niños en su momento, con palabras sencillas, adecuadas. No vamos a decirles ahí, pues como ya lo habíamos dicho, ¿no?, palabras agresivas, sino realmente lo que ellos están preguntando y están necesitando. Y yo creo que conforme a la edad, pues a exponerles, platicarles lo que a su edad van necesitando, porque a veces queremos como retacarlos de información, o como que a veces en las edades no van, y eso no ayuda, al contrario, perjudica. Después también deben de cuidar, para una recta formación sexual, también el orden psicológico, la parte psicológica. ¿Por qué? Porque debe ayudar el educador, el padre o aquella persona que se encarga de esta educación, a ayudar a identificar al alumno, al adolescente, al joven, al muchacho, a identificarse con su propia sexualidad, con su propio sexo, y haciendo un ámbito grande de la esfera de su afectividad. Porque muchas veces cuando se está educando en la sexualidad, solamente se reduce a lo genital, dejando de lado la parte afectiva, la parte de las emociones, la parte de los sentimientos, que es vital. Recuerden, la misma palabra de Dios dice que la centralidad de la persona se encuentra en el corazón, y del corazón es de donde salen los verdaderos sentimientos, las verdaderas emociones. Y cuando la sexualidad está orientada precisamente a la unión de personas, pues de alguna manera yo me uno con la otra persona con todo lo que soy, no solamente con mi cuerpo, sino con mi cuerpo, con mi alma, con mi inteligencia, con mi voluntad, con mis afectos, con mis emociones, con mis sentimientos. Y cuando yo no tengo un buen equilibrio psicológico, puede que yo a lo mejor entre en vicios, puede que a lo mejor yo entre en vez de una donación, como ya lo hablabas, Carlos, en algo unitivo, puedo caer en alguna posesión, de yo quererme posesionar de la otra persona, o solamente ver el placer sexual y ver a la otra persona como cuerpo y no como una unidad de alguien que también siente. Entonces, por eso es súper importante que se tenga bien contemplado el aspecto psicológico para una verdadera y auténtica educación sexual. Así es. Y ya partiendo en otro nivel de curiosidad, como así llamarlo, ya alguien que comprende, que tiene un poquito más de razonamiento de su vida, explicarles que venimos con un tema antropológico.
Somos seres caídos por el pecado original, pero asimismo estamos redimidos por Jesucristo. Pero estas tendencias hacia el cuerpo, hacia la carne, pues son cosas que se llama concupiscencia, ¿no? Que tendemos hacia esto torcido, pero con este plano más como elevado. Claro. Al meter a Dios y al entender que mi cuerpo es un don, que mi cuerpo es un regalo, que mi sexualidad está hecha para una sola persona y para darla, pues realmente aquí entra el tema de colaborar junto con Dios para de saber que mi cuerpo no es meramente material y físico y genital. No, y además darte cuenta que ya estás capacitado antropológicamente, es decir, con tu cuerpo capacitado para responder a Dios. Exacto, que es un tema, por eso le decimos que es un tema que entre más grande lo tienes que ir entendiendo, porque es la escuela del amor, es algo que se va aprendiendo y aprendiendo. Ya te agarró la tos, muy bien. Y antes de irnos a corte, porque Chino ya no está queriendo mandar a corte, ¿cuál es el aspecto moral, Carlos? El aspecto moral se refiere ante todo qué es lo recto en la relación sexual, qué es lo recto en esa educación sexual, comprender qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo yo debo de llevar esa rectitud, esas relaciones sexuales, qué me está prohibido por la misma ley natural, ¿qué más? Pues solamente lo podemos abarcar ahorita que regresemos. Podemos resumir el aspecto moral en una educación correcta de la virtud de la castidad que nos debe llevar a alcanzar a Dios en la tierra. Pero ahorita lo vemos después del corte. No te despegues porque estás... ¿sí? Hay que saludar a Araceli Vázquez y a María Guadalupe Pérez Torres, Zaira Sánchez y todos los que nos están siguiendo en este programa. Pero ahora sí, Chino, volvemos, que estás en tu programa. Hablemos de sexo. Del corazón de la diócesis, Seminario de Guadalajara. ¿Qué tanto sabes de autos? No importa si eres hombre o mujer, chico o grande. Máxima Velocidad es el programa de autos para todos. Escúchanos todos los viernes en punto de las 6 de la tarde a través de Nazaret Radio. Máxima Velocidad con Mario Estrada y Mario Cortés. Máxima Velocidad. ¿Tienes dudas en la fe? ¿Tu vida se ha vuelto pesada? ¿Criticado por creer en Dios? Es hora de hablar de fe. No dudes y síguele. Es un programa sobre nuestra fe católica y sus efectos en nuestra vida. Ahí estaremos Bernache, Pancho y Tonatiu. Escúchanos a las 6 de la tarde todos los viernes en vivo y en su repetición los sábados a la misma hora. No dudes y síguele. La fe hasta tus oídos. Algunos filósofos, literatos como Tolkien, dicen que lo que conocemos como universo fue creado con música. Nosotros lo comprobamos. Soundtrack, miércoles 6 de la tarde, por Nazaret Radio. Despierta. Porque sabemos que la música es tu pasión, te invitamos a escuchar Al ritmo de la vocación, un programa hecho para ti, joven, alegre y con mucho valor. Conéctate todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres. Al ritmo de la vocación es música para tu vida. Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te has hecho? ¿Por qué estás tan preocupado? Estoy en planes de matrimonio, pero tengo miedo. Recuerde que Jesús dijo repetidamente que no tengamos miedo. Es que eso de los hijos, realmente me asusta. Pues entonces te invito a escuchar el programa Un Asunto de Familia en Nazaret Radio, donde te dirán paso a paso cómo ser un buen papá. Pero, ¿a qué hora?
todos los jueves a las 7 de la tarde en la red de los pescadores de hombres. ¡Te esperamos! Pues no tengo ni idea para ser buenos papás. Desde el corazón de la diócesis, Seminario de Guadalajara. Regresamos a su programa Hablemos de Sexo. ¿Cómo están? Estamos nosotros muy contentos. Es que acá los controles nos están cambiando la modalidad de entrar, han de saber ustedes. Entonces, pues nos estamos adaptando a estas nuevas políticas de esta radio. Claro que sí, con mucho gusto lo hacemos porque somos profesionales. Claro, y muy flexibles. Claro. Pues bien, estábamos hablando un poquito antes del corte sobre cuáles eran las características o cuáles eran los aspectos que se debe incluir en la educación sexual. Solamente los voy a mencionar, ya los vimos, es el anatómico, el fisiológico, el biológico, el unitivo, qué importante también el aspecto psicológico, antropológico y el moral. Y ahora en este último bloque vamos a darte pistas de cuáles pueden y deben ser las cualidades que debe reunir una buena educación sexual. Y Estefi, comienza con la primera. ¿Cómo podríamos decir? La primera es que hay que hablar con la verdad, ¿no? Nunca hay que meterle a la cabeza a los niños cosas que los pueden llegar a confundir. ¿Por qué? Porque si ustedes como padres, como educadores, hablamos con la verdad, no nos avergonzamos de lo que es la sexualidad y somos naturales, pues realmente los niños van a saber que a sus padres se pueden comunicar, que es un tema natural, que es un tema que se va experimentando junto con ellos, junto con el ejemplo. Así que no debemos avergonzarnos nosotros de nombrar aquello que Dios no se avergonzó de crear. Esa es una frase que escribió un antiguo padre de la iglesia, San Clemente de Alejandría. Se la repito, no debemos de avergonzarnos nosotros de nombrar aquello que Dios no se avergonzó de crear. Y acuérdense, de aquí se me viene en la cabeza Adán y Eva. En el momento en el que pecaron, se avergonzaron de su propia sexualidad. Y es algo que no podemos permitir porque viene de nuestro pecado original, avergonzarnos de nuestra sexualidad. Al contrario, si Dios la creó, es por algo y hay que amarla, hay que hablar siempre con la verdad. Y yo creo que aquí también ya vale la pena como motivar cuántas personas encontramos reprimidas, enojadas, traumadas, que porque si están chaparros, bajos, altos, gordos, flacos, morenos, güeros, ojo de color. Ámate como eres, Dios te creó así, te creó perfecto como eres, no, que no dependa tu imagen, tu autoestima del concepto que los demás tengan de ti. Eres así, bello, bella, hermoso, hermosa delante de los ojos de Dios, y valórate por lo que tienes, por lo que eres, porque eso es lo que te dará la felicidad. Y pasamos a la segunda cualidad de esta educación sexual, y se trata de que la educación sexual debe de ser gradual, es decir, proporcional a la edad y al sexo. Es decir, si estás tratando con un niño, pues obviamente le vas a decir lo referente a él y también lo referente al sexo opuesto y viceversa. Pero en esto no hay que ser imprudentes. Entender muy bien lo que, digamos, el niño te está preguntando para que tú le puedas contestar adecuadamente, que tú puedas contestarle adecuadamente al niño en su pregunta que él te está haciendo. ¿No es así, Estefi? Así es, y digo, pues el tema de lo gradual lo veíamos, ¿no? Incluye mucho el tema de la curiosidad. Si en el momento en el que sale la curiosidad tú ves con esta verdad, hablarle, de darle un ejemplo de este amor, de cómo, pues buscar el ejemplo apropiado, ¿no? Y acuérdense, como es la escuela del amor, nunca se acaba. Esto de que es gradual es para toda la vida. Estamos enseñándonos a esta educación sexual, no porque se sientan ya papás, ya aprendimos todas las... No, porque ya una vez que estás casado, una vez que ya eres sacerdote, una vez que ya tienes tu vocación, debes de saber, como hablamos el programa pasado, la educación sexual de un sacerdote,
pues cada uno en su vocación debe seguir creciendo gradualmente hacia este plan sexual, ¿no? Y por eso estamos en este programa, porque esto es algo que es interminable. Y bueno, pasando a la tercera cualidad ya, tiene que ser la educación personal, individualizada, ¿no? Y aquí metemos el tema de los colegios, que es algo que hablamos en el bloque pasado. Los colegios muchas veces no entran a la parte de atención personalizada, individualizada con cada niño, porque muchas veces un niño podrá tener algunas distorsiones y se está detectando que está haciendo bullying, y bullying no solo bullying cualquiera, un bullying sexual que se está dando mucho. Si no damos esta educación personal, esto nunca se va a poder, porque muchas veces se requiere que al hijo que tiene 20 años, que nunca le dijiste, pues le hables de cierta manera, pero al hijo de 5 años que te está preguntando sobre una película, pues a cada uno le tienes que dar lo que necesite, educando, ¿no? Y esto obviamente con confianza. Esta confianza es lo que te hace que esta educación sea personal, individualizada, ¿no? Porque el educador y el padre de familia tiene autoridad para exponer, y estas dudas se tienen que resolver, porque como dijimos, la educación sexual es un deber, ¿no? Y es como un derecho que cualquiera tiene. Y Pollo, pues ¿cuál es la cuarta cualidad? Claro, la cuarta cualidad es que esta educación sexual debe estar integrada. Es decir, ya habíamos hablado antes del corte de las 5 dimensiones que comprende la sexualidad, que era la física, la intelectual, la emocional, la social y la espiritual. 5 dimensiones de la sexualidad. Y el decir que esta educación sexual debe ser integrada, es decir, que debe englobar los distintos aspectos que conforman toda la realidad sexual. Los aspectos completos, y no solamente enfocarte en una sola cosa. Si a lo mejor tú a tu chavo, a tu adolescente, a tu joven, solamente lo formas en la sexualidad enfocada en la dimensión de lo físico, de la genitalidad, pues va a ser una formación pues buena, pero va a ser muy reduccionista y no va a lograr captar la dimensión completa que es formar en el verdadero amor. Y es así que la verdadera educación no solamente debe ser información, sino que debe llevar a que el individuo tenga una verdadera experiencia de su vida afectiva y de su vida en cuanto a la capacidad de amar, que lleve a una verdadera donación. Por tanto, eso significa que la educación sexual esté integrada, que asuma, que vea, que explique cada una de estas 5 áreas, porque, vuelvo a insistir, porque es importantísimo, la sexualidad no es solo genitalidad. Y que no se reduzca, pues como ya lo hemos estado insistiendo, en una simple información. Para información, pues puedes darle un libro que lo lea, puedes darle un link en internet, pero no se trata de eso, se trata de que le compartas esa experiencia de vida. Y la quinta, que se complementa con las anteriores y con lo que ya hemos profundizado, es que esta educación sexual se va a dar siempre en ese ámbito familiar, aunque no exclusivamente. Pero lo primordial es que se dé ahí, en ese ámbito familiar, en ese ámbito cálido, de amor y de amistad entre ellos, teniendo en cuenta siempre los padres 2 verdades fundamentales: que el hombre está llamado a vivir en el amor y en la verdad. Y lo segundo, que cada hombre se va a realizar a sí mismo en cuanto se entregue. Entonces, si tú le enseñas a un niño que su realización personal va a estar en la entrega de su persona, en sus cualidades, en el que el niño se desarrolle en la escuela con todo lo que él tenga, realmente el niño va a realizarse como persona. ¿Por qué? Porque va a comprender que se debe entregar a los demás, y aquí implica el amor y la caridad que ya estamos hablando. Así es, y finalmente toda formación en la educación sexual debe ser siempre vista desde un aspecto positivo, nunca negativo. Porque cuántas veces decimos, no, es que te voy a educar en la formación sexual, es que fíjate bien, la sexualidad es reprimirte de esto, no puedes hacer esto. No, vivir una verdadera educación sexual es verlo de la manera más positiva. ¿Y cómo? ¿Dónde está la raíz de eso? Pues es que ver que eres un ser sexuado, que no te puedes quitar tu sexualidad, que no puedes quitar tu genitalidad, y que eso es un don de Dios. La sabiduría de su proyecto, estás en su pensamiento, y de alguna forma la sexualidad, en cuanto que asume todas estas dimensiones de la persona, te hablan de una riqueza grandísima que tienes, que no solamente eres una persona con un sexo bien establecido, sino que con ese sexo tienes y debes amar, debes y tienes la capacidad de realizar el amor
en cuanto te expresas, el amor en cuanto que hablas, el amor en cuanto 20,000 formas distintas de que puedes vivir esta experiencia del amor. Entonces nuestra visión debe ser siempre positiva, no solamente reduccionista o negativa, porque cuando lo vemos de esa forma, discúlpenme, te estás reprimiendo, llevas una vida absurda, llevas una vida que eres un infierno para ti y le haces el infierno a los demás. Así es, y como les venimos practicando, esto es algo que dura para siempre, esta educación, esta escuela del amor, y por eso los invitamos a que en los próximos programas nos escuchen, porque vamos a ahondar profundamente en cada una de las etapas. Primero, la educación sexual para niños, específicamente cómo de tal a tal edad para niños se debe de educar en esta sexualidad, en esta escuela del amor, ¿no? Y como veníamos dando un ejemplo, desde el vientre, ¿no? Desde que lo concebimos. Después vamos a hacer otro programa para que nos sintonices en la educación sexual de adolescentes, que ya es otra etapa, ¿no? Como decimos, cada etapa tiene su propia manera de expresar la sexualidad, porque cada vez vas teniendo mayor conciencia y esto pues podemos ir profundizando más. Claro, y las herramientas se deben de ir fortaleciendo, se deben ir conociendo para poderlas utilizar. Exactamente, y vamos a cerrar con el programa para jóvenes y adultos en esta educación sexual, porque no es lo mismo un adulto que nunca aprendió, que nunca lo vivió y que quiere, porque como decíamos, esto es un tema esperanzador para todas esas personas que nunca se han sabido, experimentado esto, que nunca han tenido este diálogo, que ya no tuvieron la oportunidad de ese diálogo. Claro que Dios y que claro que este tema viene a transformarnos y a tocarnos en toda nuestra parte fisiológica, intelectual, espiritual, social, porque al momento de que empiezas a vivir correctamente tu sexualidad, tu vida cambia. Porque acuérdense que tu sexualidad es algo muy íntimo, es un don que se tiene que dar al otro. Entonces, pues no dejes de sintonizarnos, ha sido un programa muy padre, pero pues realmente pues vamos a ahondar mucho más y por eso pues no tienes que despegarte de su programa. Y recapitulando un poquito sobre todo lo que hemos hablado, me quedo sobre todo que esa educación sexual va a ser durante toda la vida. Toda la vida va a ser una educación sexual. Ciertamente hasta los 18 años, un poquito más, los papás van a estar ahí asesorándonos, pero ya después cada uno de nosotros seremos responsables de nuestra propia educación sexual y afectiva, y esto tenerlo muy en cuenta porque, bueno, esto ya lo diremos en otro tema. Desgraciadamente se va prolongando la adolescencia porque no nos hacemos responsables de nuestra propia educación y maduración sexual. Entonces tener muy en cuenta eso y que los padres realmente tomen esas riendas de la educación sexual de sus hijos, y felicitamos a todos los papás que realmente lo hacen. Les pedimos que ellos sean los que alienten a otros papás que la verdad no se preocupan por estos temas y ayúdenles, díganles de qué manera acercarse, compártanles esos tips que a ustedes les han servido. Y también queremos saludar a todas las personas que se han contactado con nosotros en este programa. ¿Quiénes son, José Luis? Así es, saludamos a Luis Antonio Arias, a Jesús Alejandro Saavedra, a Gonzalo Pérez Domínguez, que han mandado saludos por aquí, y a Elena Jiménez. Así es. Más, Estefi, por allá. Pues hay muchas personas, a Francisco y a Gaby que nos están escuchando, también un saludo muy grande. Me gustaría que con ese tema invitarlos a el curso Amor y Responsabilidad, que se llevará a cabo el día del 22 al 24 de abril. Está muy interesante, vamos a publicarlo en nuestra página de programa Hablemos de Sexo, para que si les interesa conocer más acerca de cómo aprender sobre el amor y cómo tener esas responsabilidades como padres, pues sería un evento, un taller muy padre que podrían participar. Les ponemos la información en el Face. Herramientas. Así es. Y pues bueno, pues realmente ha sido un programa muy padre. Esperamos verlos en nuestro siguiente programa. No nos dejes de seguir en las redes sociales. Queremos saludar a Queridma Radio, también a la radio vecina, a la radio donde se transmite este programa. Muchísimas gracias. Y también pues solamente alentarlos a que en estos próximos 3 programas pues tendremos la continuidad de cómo hacer esta educación. Ya nos platicó Estefi cómo hacerlo. Si tú tienes también alguna pregunta, alguna inquietud o algo,
acuérdate que va a ser la educación sexual para adolescentes, para jóvenes y para adultos, también a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y queremos saludar a David Olash, que también se está comunicando con nosotros por el Face. Y a Dani de la parroquia San Juan Macías. Muchísimas gracias, pues estamos felices, hay que despedirnos, que ya Chino nos va a cortar aquí la transmisión. Mister. Yo me despido y le mando un abrazo también a Marta, mi bienhechora, a toda su familia, a sus hijos, a su esposo, y también le mando saludos a todos los de la parroquia del Refugio, especialmente al compa Sergio y a Ani. Claro que sí. Vamos pues a terminar este programa. ¿Qué les parece? Dando la bendición a toda la audiencia. Por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Esto fue su programa Hablemos de Sexo. Del corazón de la diócesis, Seminario de Guadalajara.